La otra sí. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Qué tal la noche de hoy? Bien. Sí, cierto, está bastante rico. Estaba sentado por ahí con la entrevista que da al parque y está toda una corriente de aire frío, literalmente. Bien, una información previa antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy es que todos salimos mal. No mentiras. A ver cuál es el rostro que pone. Menos mal que los rostros no se graban. No mentiras. Es que todavía no, apenas comencé esta tarde a corregir exámenes. Solo inicié con el primer equipo. No recuerdo el nombre del equipo. Eran los dos primeros que aparecían en el listado de la plataforma. No me acuerdo quiénes eran. ¿Vale? Ya para mañana, en el transcurso de la tarde, ya todas las actividades deberían estar corregidas. Intentaré terminarlo, si me es posible, durante la mañana y dejar en la plataforma la retroalimentación, la calificación en base de 0 a 20 puntos, que es lo que vale el ejercicio. Y luego, cuando ya tenga las calificaciones listas, yo publicaré en la plataforma, y también yo se lo enviaré a Camila, el listado detallado de cada uno de nosotros con su respectiva calificación. Cuánto sacamos en la parte del dibujo, cuánto sacamos en la parte de las capas, y cuánto sacamos en la parte de las texturas. ¿Listo? Y la calificación en una escala de 0 a 5 para que sepamos cuánto sacamos en esta primera actividad, que es el primer core. Bien, entonces eso normalmente yo se los comparto cuando ya he finalizado toda la corrección. Cuéntame, David. David, ¿sí es cierto? Daniel, perdón. Sí, es que eso lo vamos a hacer ahora. ¿Listo? Sí. Entonces, yo voy a leer ahorita, pensé que ya lo había hecho, pero se me pasó. Voy a entrar un momentico en la plataforma de notas, que es la que más me interesa, para que veamos quién está y quién no está. Ayer yo le había pasado un mensajito con Camila, esa información nos la enviaron a nosotros por parte de la coordinación académica, para que, por favor, aquellas personas que todavía no se habían matriculado, se matricularan. ¿Listo? Hasta el curso anterior o hasta hace un mes más o menos, la instrucción que teníamos los profesores era que la plataforma normalmente, la de notas, estaba habilitada como desde la sesión 5 en adelante. Pero por lo menos en el mensaje que nos pasaron ayer, decía que solamente se pueden matricular desde la sesión 5 hasta la sesión 7. No sé si todavía eso seguirá realmente vigente, pero si por alguna casualidad no estamos matriculados, por favor, hagámoslo de una vez, ¿vale? Sin embargo, yo voy a entrar un momento acá, permítanme buscar, para que entonces veamos quiénes estamos matriculados y quiénes todavía no me aparecen. Es probable que alguno de nosotros ya esté matriculado en la plataforma de notas, pero su usuario no me aparezca dentro de mi perfil de profesor. ¿Listo? A veces yo suelo dejar pasar unos días para ver si empiezan a aparecer esos estudiantes que todavía no están, pero si llegamos por lo menos a la penúltima semana, que es la entrante del curso, y todavía no aparecen, yo sí les sugeriría ir directamente a registro y control para que la acomoden eso. Por lo menos antes de finalizar el curso, para que mi persona pueda dejar cargadas las notas de todos los estudiantes y no que ustedes vayan a buscar una cita, registro y control y que vean qué nota le pusieron, qué nota no le pusieron, cositas como esas. Bien, entonces vamos, permítanme un segundo. Vamos a esperar un segundo aquí.
No. Y aquí me aparecen ya la lista de estudiantes, ¿listo? A ver, yo los voy nombrando y cada uno, porfa, esté pendiente si aparece en este listado. Aris Hernández, Jorge Eliezer, Canoa Torres, Daniel Steven, Díaz Castro, Sergio Giovanni, Díaz Cubillos, Jacqueline Tatiana, Enciso Bonilla Valentina, Garzón Sánchez Ana Milena, Guerrero Espitia Caterin Joana, Liébano Vallecilla, Rafael Gilberto, Monroy Barón César Augusto, Muñoz Serna Daniel, Piñeros Muñoz, Camila Fernanda, Vázquez Torres Giovanni. Y listo. No más. ¿Alguien no está? ¿Ustedes se matricularon? ¿No? Ah, bueno, listo. Esa es la razón. Okay. Porfa, hagamos ese registro de matriculación de pronto hoy o a más tardar mañana. Y mañana me pueden comentar para volver a verificar. ¿Listo? A ver si aparece dentro de esta planilla de la plataforma de nubes. ¿Bien? Listos. Bien. Entonces, era para recordar eso ahorita, importante, para que al final nadie vaya a quedar sin su calificación correspondiente. Bien. ¿Qué otra información previa? Creo que no. Creo que en cuanto a lo que estuve más o menos revisando ayer y antes de ayer en sus computadores de la actividad del examen, en general se estaba viendo bastante bien. Obviamente cuando yo estoy en casa pues le pongo un poquito más de lupa en cuanto al ejercicio, intento ver dónde es que está el mínimo detalle y ahí empiezo a hacer las observaciones. En algunos casos es probable, como me pasó con el primer equipo que corregí, es probable que después de los comentarios, mejor dicho, digámoslo de esta manera, ustedes entran a la persona que cargó, despliega el listado de correcciones y hay una parte que dice retroalimentación. Ahí van a encontrar unos comentarios. Esos comentarios están agrupados con un pequeño cuadro en función al tópico que estoy evaluando. Por ejemplo, en cuanto al dibujo, hago los comentarios que están relacionados con el dibujo. En cuanto a las capas, lo que está relacionado con las capas y lo de las texturas, lo que está relacionado con texturas. En algunos casos puede que exista la necesidad de yo adjuntar un PDF o alguna imagen dentro de la misma corrección para que se pueda visualizar específicamente a qué me estoy haciendo referencia cuando estoy haciendo algún comentario. ¿Listo?
Cuando ustedes entren en esa corrección, es probable que debajo de la primera parte de la retroalimentación les aparezca un símbolo más. Cuando le dan ese símbolo más, se despliega todo el contenido completo y el adjunto siempre se encuentra en la parte inferior. ¿Bien? Solamente en algunos casos es probable que ese caso se dé, que yo necesite adjuntar algún PDF, alguna imagen para soportar el comentario que yo estoy colocando en la retroalimentación. Pero hasta ahorita la primera actividad pues estaba bastante bien. Un detallito era sencillo, pero obviamente fue detallito al fin. Bien. Listo. Para la jornada del día de hoy vamos a intentar tocar dos tópicos. Uno que es bastante sencillo, que es el uso del texto en AutoCAD. Y también uno que es un poco más denso, que es el espacio papel de AutoCAD, que es el segundo lugar donde vamos a trabajar nosotros para empezar a preparar un plano para imprimir. Y cuando lleguemos a ese caso, les voy a pedir que abramos el ejercicio de ayer, porque nos va a servir como práctica para trabajar la actividad del espacio papel de AutoCAD. Bien. Vámonos nosotros ahorita a un documento en blanco. No pasa nada. Un documento en blanco nos va a servir para empezar a explicar lo que es el tema relacionado con los textos en AutoCAD. Nosotros en un plano, eso yo diría que es casi que obligatorio, además de la parte gráfica, vamos a necesitar incorporar alguna información textual que nos ayude a complementar algo que gráficamente todavía no se aprecia con tanta facilidad. Por ejemplo, un caso podría ser en el ejercicio de la vivienda que estuvimos realizando en la sesión de ayer, nosotros colocar un texto en cada espacio diciendo cuál es el espacio correspondiente. Habitación principal, habitación del niño, habitación de la visita, cocina, baño público, baño privado, vestiera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa podría ser una forma de empezar a utilizar el texto en un dibujo. Otra forma de utilizar un texto es incorporando a lo mejor una leyenda escrita a un lado del plano, porque nos va a ayudar de pronto a expandir o a acentuar un poco más cierta explicación que a lo mejor desde el punto de vista gráfico no está completamente definido. Por ejemplo, imaginemos en el mismo ejercicio de la planta de ayer que ustedes necesitan empezar a cotizar el piso que van a colocar en los baños, en la cocina y en las habitaciones. ¿Listo? A lo mejor en los baños nos tocará sacar una pequeña línea de ese espacio, incorporar un texto y decir baldosas de 20 por 20 en color blanco, antirresbalante, antihongos, especialmente para los baños. ¿Listo? A lo mejor en la cocina hacemos otra línea de llamado, incorporamos un cuadro de texto que diga piso de porcelanato, formato 60 por 60, color crema, sin puntas, antirresbalante o antideslizante, ideal para cocina. ¿Listo? Yo inventándome el escenario. A lo mejor hacemos un llamado dentro de las habitaciones y colocamos una información de texto que diga más o menos alfombra antialérgica, antiácaros, color blanco, con un guardaescoba de unos 10 centímetros. ¿Listo? Inventándome el escenario. Eso, propiamente, desde el punto de vista gráfico, eso no está explicado. Nosotros solamente colocamos un achurado en los espacios, pero todavía haría falta empezar a explicar un poco más a qué se está haciendo referencia a dicho achurado, por colocar ese ejemplo. Ese tipo de herramientas o de información complementaria la hacemos nosotros con los comandos para el texto. Los textos, junto con el acotamiento que Dios mediante veremos mañana, y junto con otros comandos más, forman parte de los comandos de anotación. Los comandos de anotación son básicamente aquellos que tienen que ver mucho con texto, es decir, que trabajan ya sea en un acotamiento, una información textual, el texto como tal, una información textual, valga la redundancia, alguna directriz, que creo que es el nombre, entre otras, o una tabla que también lleva información de texto.
Para nosotros acceder a esa herramienta de los comandos de anotación, específicamente el texto, tenemos dos formas posibles. Forma número 1, vamos por favor todos a irnos a la cinta de opciones, parte superior del programa, pestaña inicio, que es donde estamos hasta ahorita siempre. La sección que está a la izquierda de las capas dice anotación. Y en esa sección hay un icono grande que tiene una letra A que dice textos. Si nosotros desplegamos ese listado, encontraremos dos modalidades de crear un texto, ya las vamos a ver, ¿listo? Pero esa es la forma, diría yo, más sencilla de llegar a esa parte del texto. Segunda forma posible, en la misma cinta de opciones, en esta parte superior, nos vamos por favor a la pestaña que dice Annotate. Es la tercera pestaña que dice Annotate o anotación. En la parte izquierda encontramos la sección que se llama textos y en la sección de textos también encontramos el mismo icono con la letra A en grande. ¿Listo? Con cualquiera de las dos modalidades vamos a llegar al mismo sitio, ¿vale? Voy a hacer ahorita un pequeño paréntesis. En función, ¿qué pasa? Pero es que no me salía nada en un paréntesis. Debe ser que estaba un poco condensado. ¿Listo? Bien. Un paréntesis importante. Vamos a intentar, en la medida de todas las nuestras posibilidades, de evitar consumir alimentos en los laboratorios. No lo digo por Felipe. Felipe, ¿cierto? Sergio. Ayer alguien dijo, bien cara de Felipe, ¿cierto? Creo que fue Wilman. Lo digo es porque allá atrás, ahorita, yo siempre hago como intento acomodar los puestos antes que entremos a clase, y casualmente me encontré en la parte de atrás todo un pequeño basurero amontonado, incluyendo cajetillas de cigarro, y en la parte más atrás como que alguien abrió una especie de yogur y chorreó el yogur en el piso. Entonces, normalmente en los laboratorios siempre nos piden que ni los estudiantes ni los profesores estemos consumiendo alimentos aquí, porque, digamos, nos ayuda a evitar que de pronto se pueda dañar algún equipo, cositas como esa. ¿Ok? Entonces, solamente para dejar ese momentico de reflexión. ¿Bien? Listo. Vámonos ahora sí a continuar con la parte de lo que son los textos. Yo lo voy a hacer de una vez desde la pestaña del inicio. Esto me parece más sencillo y más cómodo. Vamos a desplegar, por favor, el icono que tiene la letra A, que dice texto, para observar las dos modalidades que AutoCAD tiene para nosotros en la incorporación de los textos. ¿Cuál es la primera que aparece en ese listado? Texto de líneas múltiples. Ajá, en inglés aparece el multiline text, en español aparece como un texto de líneas múltiples. Y la siguiente, ¿qué nombre tiene? El single line, ¿cómo aparece en español? Una línea, pensé que parecía como línea simple, pero es casi que lo mismo. Bien. Estas son las dos modalidades que AutoCAD tiene para incorporar un texto, pero solo una de ellas nos brinda a nosotros mayores ventajas para editar la información escrita que nosotros incorporamos en AutoCAD. De hecho, la que nosotros vamos a utilizar y la que yo le voy a pedir a ustedes que utilicemos es la primera, que se llama el multiline text o el texto de líneas múltiples. Este texto de líneas múltiples es como cuando nosotros estamos en PowerPoint, por lo menos, y queremos incorporar en una presentación un cuadro de texto. Nosotros nos vamos a PowerPoint y podemos hacer la prueba rápidamente. Tal cual como lo hacemos en ese programa, así mismo lo vamos a poder hacer aquí en el programa de AutoCAD. Mira, guardo la imagen del avión del otro día. ¿Listo? Cuando nosotros incorporamos un cuadro de texto, hacemos un clic en una esquina, luego hacemos clic en otra esquina y ya nosotros podemos empezar a editar este texto. Pongámoslo un poco más grande y en blanco. ¿Listo? Si necesitamos colocar o hacer más líneas, simplemente le damos Enter
o en la medida en que nosotros vamos escribiendo, automáticamente las líneas empiezan a irse hacia abajo porque hay un límite, y el límite lo dijimos nosotros al momento en que creamos este cuadro de texto. Cuando un cuadro de texto nosotros lo hacemos más angosto, automáticamente las líneas se van intentando cuadrar, salud, en la parte inferior, ¿vale? De esa misma manera funciona el texto en AutoCAD. Antes de llegar a ese, vamos a probar un momento el primero. El que dice el texto de línea simple o el texto de una línea. ¿Listo? Activemos, por favor, esta modalidad de texto y observemos que AutoCAD se coloca, el puntero, perdón, se coloca como una crucecita porque necesita que nosotros indiquemos una línea donde se va a empezar a soportar o va a servir de piso para escribir el texto. Hagamos un clic en cualquier parte, movamos el cursor con el F8 encendido hacia la derecha y nos damos cuenta que hay una pequeña línea segmentada en color naranja que empieza a mostrarse en pantalla. Simplemente hacemos un clic para confirmar y automáticamente hay un cursor que va a empezar a titilar. En pantalla empezarán a observar su cursor que está haciendo así. ¿Listo? Escribamos una frase. La frase se llama vista en planta de la vivienda. Una vez que hayamos escrito ese texto, vamos a hacer un clic por fuera de eso que acabamos de escribir y luego le damos escape. Y ya vamos a tener el primer texto en pantalla. Esta modalidad de texto es la que ofrece la menor cantidad de ventajas dentro de lo que es un dibujo en AutoCAD. Porque este texto básicamente lo que podemos hacer es editar el contenido y solamente lo que puedo escribir es una palabra o una oración. Es decir, no permite ir creando todo un párrafo como normalmente nosotros hacemos en un cuadro de texto de PowerPoint. Para nosotros editar cualquier tipo de texto, simplemente hacemos doble clic sobre el mismo texto y automáticamente se debe estar sombreando y nosotros vamos a poder corregir o editar la información. Bien. Hasta ahora, esa es la primera modalidad que tenemos para la edición del texto. Observemos que en la parte superior la cinta de opciones no nos muestra nada nuevo. Es decir, hasta ahora son las mismas herramientas que hasta ahora hemos estado trabajando. Vamos ahora a insertar un texto de tipo multilínea o el multiline text. Activamos, por favor, la siguiente modalidad del texto. Cuéntame. Sí, no, siempre aparece así por defecto. Nos alejamos un poquito para que se vea un poquito pequeño. No pasa nada. En este caso, cuando nosotros activamos un texto de tipo multilínea, a diferencia del anterior, observemos que en el cursor se colocan unas letras que dice ABC. ¿Listo? Como para intentar diferenciar uno con el otro. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Simplemente un cuadro de texto para empezar a decir cuál va a ser el límite de lo que vamos a escribir en este momento. Entonces, por favor, hagamos un clic en alguna parte de la pantalla, separamos el cursor y nos vamos a dar cuenta que se empieza a trazar un cuadro de texto. Observemos cómo en la medida que me alejo de ese punto de partida, se va empezando a formar un cuadro de texto, por dentro dice ABC, y el cursor está esperando el siguiente clic de confirmación para empezar a escribir la información. Hagamos el clic en cualquier otra parte de la pantalla. Y en ese momento, otra vez, el cursor comienza a titilar.
Pero ahora, por favor, observemos la parte superior, cinta de opciones. ¿Qué estamos viendo ahora en este momento? ¿Se ve igual que lo anterior o hay alguna diferencia? No, me hablo de la parte superior. ¿Okay? Cambian como las herramientas o las opciones, ¿cierto? Démonos cuenta, por favor, que la última pestaña debe aparecer en color celeste. Ya sabemos que cuando son pestañas celestes, esas son temporales mientras tenemos un comando activo, como por ejemplo la textura. Cuando creábamos textura, también se mostraba una pestaña en color celeste y era temporal mientras finalizábamos la operación. Ahora, en este caso, el programa nos muestra a nosotros diversas herramientas y opciones para editar todo el texto que va ahorita en pantalla. ¿Cuáles son los elementos más importantes que podemos nosotros modificar dentro de este cuadro de texto? Primeramente, vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Acá tenemos un valor. Este valor puede ser variable para cada uno de los computadores. Hay una palabra que dice notativo y debajo hay un número que dice, en mi caso, 23.6132. A lo mejor el número de su pantalla es distinto. No pasa nada. Este valor es el tamaño del texto. Entre mayor sea ese valor, más grande es el texto. Entre menor sea ese valor, más pequeño es el texto en pantalla. Vamos a colocar ahorita un texto de tamaño 15. La diferencia que de pronto puede tener el tamaño en cuanto al programa de PowerPoint es que por lo menos en PowerPoint o en Word nosotros desplegamos el listado del tamaño y hay diversos números. Dice letra tamaño 7, tamaño 8, tamaño 12, 15, 45, hasta el mayor que tenga ahí. En este caso, a nosotros nos toca sombrear ese número y escribir el valor de la letra, del tamaño de la letra que queremos utilizar en este momento. ¿Listo? Debajo del tamaño encontramos una opción que no siempre es utilizada, pero cuando la utilizamos nos ayuda bastante. Y es la máscara. Aparece como un cuadrito celeste con una letra A. La máscara es básicamente como si se estuviese recortando todo lo que está detrás del texto. Por ejemplo, nosotros observemos que cuando incorporamos ayer el achurado de las habitaciones, era toda una textura de rayitas, ¿cierto? Y cuando nos alejábamos del plano, había muchas rayitas dentro de esa superficie. Si nosotros colocáramos un texto, a lo mejor el fondo de la textura no nos va a dejar leer bien el contenido del texto. En ese caso, nos puede servir aplicar una máscara, porque le podemos decir a AutoCAD que detrás de ese texto no salga absolutamente nada. Es como si recortáramos por un momento ese achurado para poder leer adecuadamente la información que estamos escribiendo ahí. ¿Listo? Esa herramienta nos va a ayudar. Luego tenemos hacia la derecha herramientas de formato. La B es para colocar una letra en negrita, como lo tenemos en programas de Office. La I de itálica o de cursiva. La A tiene una línea celeste en el medio para hacer un tachado. La U para un subrayado inferior. La O para un subrayado superior. Y hay otras herramientas que están ahorita inactivas porque no tenemos ningún texto que se está seleccionando. Como por ejemplo, la herramienta del superíndice o el subíndice. Es decir, para colocar la simbología de metros cuadrados, el 2 por lo menos tiene que estar en superíndice porque está arriba. Ese tipo de formato lo hacemos con la herramienta correspondiente. O si de pronto tuviésemos que escribir una palabra como la fórmula química del agua, que es H2, el 2 por abajo y la O, el 2 lo colocamos con la herramienta del subíndice, es decir, que se coloca por debajo. Luego tenemos hacia la derecha, aparece como de manera predeterminada el tipo de la letra que es Arial. Nosotros podemos escoger cualquier tipo de letra que aparezca dentro de ese listado. Todo lo que está dentro de ese listado son las letras que están instaladas en nuestro computador. Letras que vienen por Windows, letras que vienen de pronto por AutoCAD, letras que vienen por Office, si tenemos otros programas como por ejemplo, no lo sé,
Illustrator, CorelDRAW, Photoshop o cualquier otra cosa, esos programas a veces vienen con ciertas fuentes. Cuando se instalan, esas letras van a parar en la carpeta de las fuentes que tiene el computador. Todo ese listado aparecerá aquí. Siempre una sugerencia, cuando son planos de dibujo técnico, intentemos emplear letras que sean como de tipo molde. Por ejemplo, letra Arial, letra Tahoma, Calibri, Candara, Helvética, Century Gothic, letras más o menos como esa. Evitemos letras de pronto como las que usamos para los diplomas, que tiene toda aquella decoración y circulitos, corazoncitos y cositas como esa, que esa no forma parte de un lenguaje de dibujo técnico. Y también intentemos evitar letra que en tipografía se conoce como una letra con serifa. Las letras con serifa son estas, por ejemplo, la de Times New Roman, por ejemplo. La letra de Times New Roman se le conoce a la serifa como estas terminaciones que tienen acá la letra. Esto es básicamente una decoración y esa letra, pues también en la medida de las posibilidades deberíamos evitarla en un plano de dibujo técnico. ¿Bien? Solamente para que tengamos esa información a mano. Debajo de lo que es el texto aparece el color. Normalmente el color debería venir por capa. Es decir, que los textos tienen que estar en una capa específica. Los textos no son muros, no son sillas, no es cocina, no es un relleno de algo. Los textos es textos y tienen que estar en su lugar correspondiente. Bien, si por alguna casualidad hay un texto específico que ustedes necesitan aparezca con un color particular, ahí sí, lo seleccionan por acá. Si no tienen esa necesidad, que todo venga directamente por la capa. Bien. Luego tenemos a la derecha más herramientas, como por ejemplo, incorporar un esquema numerado, colocar un esquema también de números y letras y colocar viñetas. Por ejemplo, si queremos colocar alguna especie de proceso, empezamos con el número 1 y luego el número 2, número 3, como lo hacemos por ejemplo en Word o en PowerPoint. Si queremos de pronto, viñetas, entonces también podemos utilizar esa herramienta y simplemente vamos colocando cada una de las características del objeto. Tenemos también lo que es el espaciado entre líneas o el interlineado. Es decir, la separación que AutoCAD nos deja entre línea y línea. Por defecto siempre aparece 1, pero si nosotros queremos aumentarla, pues utilizamos las otras herramientas de 1.5, 2.0, 2.5. Entre mayor sea ese valor, más separación vamos a tener entre línea y línea. Debajo del espaciado de líneas encontramos lo que es la alineación del texto, tal cual como lo hacemos de pronto en Word, alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha o justificado. Las mismas herramientas que utilizamos en esos programas, aquí también la podemos emplear. Tenemos un poco más hacia la derecha, sale un símbolo de la arroba y tiene el nombre de símbolo o de símbolo. Ahí podemos encontrar una simbología aparte que normalmente nosotros no la encontramos con el teclado que estamos utilizando. Bien. También tenemos correctores de ortografía donde dice el ABC. Podemos editar el diccionario. Casi siempre cuando el AutoCAD está en inglés, el idioma del diccionario viene en inglés. Pero nosotros, como lo hacemos con otros programas, cambiamos el idioma del diccionario para que todo lo que vayamos escribiendo esté dentro del idioma que nosotros estamos hablando y cualquier error, AutoCAD siempre le coloca una rayita así en zigzag en la parte inferior, así como aparece en otros programas. Bien, vamos a intentar escribir por acá rápidamente un párrafo. El párrafo yo se los voy a dictar ahorita. ¿Listo? Literalmente lo voy a inventar. Bien, entonces, vamos a imaginarnos que este texto va a ser para la vivienda. Entonces digamos, vivienda unifamiliar aislada. Vivienda unifamiliar aislada que consta de los siguientes espacios. 2 puntos y aparte. Y la parte la hacemos con Enter para irnos a la otra línea.
¿Listo? Y consta de los siguientes espacios, 2 puntos, y damos un enter para irnos a la línea de abajo. Vamos ahora a activar la herramienta de las viñetas. Está arriba de lo que es el espaciado. En inglés aparece como los bullet and numbering. Vamos a buscar la opción que dice los bullets, que es las viñetas, para que entonces nos salga la primera viñeta en pantalla. Normalmente es un circulito. ¿Listo? En esa primera vamos a colocar. Tiene 3 habitaciones. ¿Qué era la primera? Tiene 3 habitaciones. Sí, puede ser en número o en letra, cualquiera de las dos. Tiene 3 habitaciones, punto y aparte. Cuenta con 2 baños y un vestier. Cuenta con 2 baños y un vestier. El vestier con número, punto y aparte. Amplia cocina con puerta de servicio, punto y aparte. Sala comedor con amplios ventanales, punto y aparte. El otro es la construcción de la cocina, amplia cocina con puerta de servicio. Sala y comedor con amplios ventanales. Punto y aparte. Y la última, terraza en la entrada para tomar vino. O para tomar otra cosa, digamos, para hacerlo todo usual. Eso lo tiene que hacer. ¿Listo? Perfecto. Es probable que algunos de nosotros ese cuadro de texto nos haya salido muy amplio. En otros casos, creo que como en el caso de Herminia, si no estoy mal, salió como un poco angosto, ¿cierto? No pasa nada porque ahorita vamos a editar esa información, ¿vale? Si ya tenemos todo escrito, vamos ahorita momentáneamente a salir de ese cuadro de texto. Tenemos 2 formas de salir. Una con el chulito en verde que dice cerrar editor de texto, o simplemente hacemos un clic por fuera de ese cuadro de texto y automáticamente ya salimos de ese recuadro. ¿Listo? Y ya tenemos un texto aquí en pantalla. Ojo, un cuadro de texto se puede mover, se puede copiar, se puede rotar, se puede escalar haciéndolo más grande o más pequeño, pero si por alguna casualidad quieren hacer una simetría o un mirror de este cuadro de texto, los caracteres siempre van a salir tal cual como deben leerse, es decir, no van a salir de manera inversa, por si acaso. Bien. Vamos ahora nuevamente a seleccionar, por favor, con un clic sencillo ese cuadro de texto. Seleccionemos con un clic sencillo ese cuadro de texto. Y nos vamos a dar cuenta que esta selección nos muestra unos cuadritos y triangulitos en color azul. Normalmente, el triángulo de la derecha nos ayuda a regular el ancho que va a tener nuestro cuadro de texto. Es decir, hacemos un clic sobre ese triangulito el que está a la derecha y podemos hacer el cuadro de texto más ancho o más angosto. Por favor, háganlo con el ancho que ustedes consideren adecuado para que toda la información se lea de una manera apropiada. ¿Listo? Bien, vamos ahora entonces a editar ese texto. Este no tiene que ser el que será. Si no, empieza a hacer y aquí está la acércate por favor. Esta es su clic sobre ella
y vas a ampliar el cuadro de texto como lo necesitas. Recuerda que eso lo trabajamos con el scroll para hacerlo más sencillo. Hacemos un clic sostenido para ampliar un poco esto. Si estamos muy cerca, con el mismo scroll hacia abajo, vamos alejando. Y vamos ampliando hasta que tengamos un cuadro de texto que, digamos, sí, se ve toda la información. Perfecto. Bien, vamos a editar entonces rápidamente ese cuadro de texto ya para cerrar esta parte de lo que es la incorporación de textos en AutoCAD. Para nosotros editar la información del contenido, tenemos dos formas de hacerlo. Forma número 1, hacemos un clic sencillo sobre el texto y con el clic derecho deberíamos observar dentro de las primeras opciones una que dice MT Edit o MTX Edit. ¿Listo? Esa es una opción. La otra es simplemente haciendo doble clic sobre el texto y automáticamente entramos en el modo de edición. Y observemos que en la parte superior se vuelven a colocar las mismas herramientas. Vamos a hacer algo ya para cerrar esta parte del texto en AutoCAD. Vamos a irnos a la primera línea y vamos a colocarle un título a lo que acabamos de escribir. ¿Listo? Es decir, nos colocamos en la primera línea, le damos un enter como para que nos quede todavía una línea en blanco en la parte superior. Y eso lo vamos a escribir en mayúscula, lo vamos a poner negrita y subrayada. Mayúscula, negrita y subrayada. Y vamos a colocarle el título. Vivienda unifamiliar de... que no me acuerdo cuánto no, entonces hay que ponerlo en la primera línea. Ponerlo al principio en vivienda. Ahora sí, y nos movemos a la línea. Vivienda unifamiliar, vamos a inventar los metros cuadrados porque no me acuerdo ahorita, de 85 metros cuadrados. Y el metro cuadrado lo colocamos M con el 2 en superíndice. ¿Listo? Vivienda unifamiliar de 85 M2. Ajá. Para eso hay que primeramente sombrear los caracteres que queremos que se pongan en superíndice. Es decir, solamente el 2. Y ahí sí, le damos clic a la opción de superíndice y ya todo se tiene que leer de manera adecuada. Sí. Solamente el 2. Y ahora sí está la herramienta. Entonces, ¿cuál 2? El que dice cuál. Listo. Si ya todo está completamente finalizado, podemos salir del cuadro de texto o clic por fuera o en el chulito verde y ya ese cuadro de texto está listo para ser incorporado en la parte que le corresponde a nuestro plan. Bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos con los textos? Ahí vamos, pero vamos bien. Okay. A preguntas, comentarios en cuanto a los textos, ¿cómo vamos? ¿Por aquí? ¿Bien? Si hacemos un examen de texto, todos sacamos 5. Ya estamos.
Es decir, que yo les voy a quedar debiendo el otro. ¿Listo? Bien. En los planos, una sugerencia o dos sugerencias. Primero, en los planos de dibujo técnico no se sugiere abusar de la herramienta del texto en los planos. Es decir, yo he visto planos que parece que un documento de Word lo pegaron en un formato A3, B1, pliego, medio pliego. Todo el plano es texto de principio a fin. Eso no se recomienda. ¿Listo? Si necesitamos explicar mucho texto, para eso tenemos otros documentos, por ejemplo, alguna guía técnica, algún informe escrito, lo que sea. Pero cuando trabajamos con planos técnicos, nosotros intentamos equilibrar lo que es lo gráfico con el texto como tal. Bien. Y segundo, que si por alguna casualidad ustedes necesitan escribir más o menos contenido y no queremos de pronto correr riesgo en cuanto a posibles errores ortográficos, porque esto lo va a leer otro profesional y que si de pronto nosotros vemos que el título del plano dice proyecto con doble L, a lo mejor si una persona ve proyecto con doble L dice, uy, pero si no se escribe la palabra proyecto. ¿Ok? Acordemos que un plano al final para nosotros será en cierta manera como una imagen de nosotros como profesional. Bien, entonces intentemos que esos errorcitos no se cometan en un plano y una buena sugerencia es escribir todo el contenido en herramientas como por ejemplo Word, que es un procesador de texto. Y Word tiene la ventaja de que ustedes les pueden corregir ortografía, gramática, redacción, sintaxis, si lleva mayúscula, si no lleva mayúscula, si hay una palabra mal escrita te la corrige o te coloca la rayita abajo. Y cuando ya todo está escrito, simplemente sombreamos en Word, Control C para copiar, nos vamos al cuadro de texto de AutoCAD, Control V para pegar y eso es todo. ¿Listo? Entonces es una buena forma para nosotros intentar disminuir la menor cantidad de errores posibles o errores ortográficos o de gramática que podamos tener en un plano. ¿Bien? Listo. Habiendo terminado esta parte en cuanto a lo que es los textos en AutoCAD, vamos con el siguiente tópico. Si nos da oportunidad de finalizarlos bien, y si no, mañana también lo podemos finalizar. La idea es ir, poder comprenderlo con la mayor claridad y facilidad posible. Nosotros, y ahora sí, perdón, voy a necesitar que el ejercicio de la actividad de ayer lo podamos tener en pantalla para trabajar con eso en la parte del espacio papel de AutoCAD. Por favor. Es decir, esto que está acá. El ejercicio de ayer. Bien. Nosotros, hasta este momento, hemos realizado un dibujo específico en el espacio modelo de AutoCAD. En este caso, hemos comenzado a dibujar para la redundancia, dibujo técnico arquitectónico o simplemente una planta de arquitectura. Nosotros dijimos el primer día de clase que, todo lo que nosotros vayamos a dibujar en el espacio modelo, es decir, en la pantalla negra de AutoCAD, tiene que ser siempre a escala real, es decir, escala 1:1. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que mida en la realidad o lo que vaya a medir en la realidad, eso mismo tenemos que dibujarlo en AutoCAD. Si nosotros nos dimos cuenta en el plano, todo lo realizamos con una unidad de metros, ¿cierto? Las sillas las dibujamos en metros, los muebles los dibujamos en metros, las paredes las dibujamos en metros y todo el elemento lo dibujamos en metros. Resulta que esta es una representación de un objeto o que ya existe en la realidad o que va a existir en la realidad. Y nosotros obligatoriamente debemos empezar a presentar ese dibujo con un tamaño que sea fácilmente manejable por otros profesionales, que sea fácilmente manejable por el ingeniero estructural, por el maestro de obra cuando vaya a construir y hacer el vaciado de las columnas, por los inversionistas que vamos a tener una reunión en la tarde en la oficina X, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que todos los dibujos siempre tenemos que delimitarlos. Y para eso nosotros empleamos el segundo espacio de trabajo de AutoCAD,
que son las otras dos pestañas que están en la parte inferior, que dice Layout 1, Layout 2, y hay una pequeñita que tiene un símbolo más. ¿Listo? Vamos a hacer un momentico, por favor, un clic sobre la primera que dice Layout número 1 o presentación número 1, para ver entonces el cambio que estamos teniendo en este momento. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando AutoCAD? Parece que tuviésemos como una hoja blanca y teóricamente deberíamos estar observando el proyecto. Si por alguna casualidad el ejercicio se llega a ver muy pequeñito, es porque hay objetos que están botados en el espacio modelo y tenemos que borrarlos antes de llegar ahí. Por ejemplo, yo voy a devolverme. ¿Listo? En este caso no hay nada. Pero yo a propósito voy a hacer lo siguiente. Por acá arriba voy a dibujar una circunferencia. ¿Vale? Aquí está. Acabo de dibujar la circunferencia. Y me voy a ubicar otra vez en el ejercicio. Si yo le doy a la primera pestaña, que es la primera presentación, observemos lo que está pasando. AutoCAD siempre enfoca todo lo que hay en el área de dibujo. El proyecto más la circunferencia botada que tenemos aquí. Si este es su caso, hay que borrar lo que no forma parte del proyecto. ¿Listo? Y eso, lo más fácil es yéndonos al modelo, borramos, primero lo buscamos, lo borramos y volvemos hasta acá y ahorita lo acomodamos. ¿Bien? Perfecto. Bien. ¿Perdón? Pero a lo mejor es caso que tiene el español, pues yo lo dejo. Sí, vamos a manejarlo. ¿Bien? ¿Cómo así? ¿Ya? A lo mejor este archivo intenta tocar en español. Y no sé por qué acá aparece la presentación. Vamos a hacer un clic de símbolo. Creamos una nueva y vamos a grabar. ¿Ya? Si quieren, derecho sobre este que dice guardado. Hagamos aquí en las lupas el desplegable del listado. Aquí mismo en el listado de las lupas. Hay una que dice extensión. Solo muestra la lupa. Vámonos. No utilicemos esta cosa, a lo mejor esta fue la que viene desde acá. Vamos a crear un negativo y vámonos ahí. Ahí vamos bien. No, si no muestra bien esas dos circunferencias, de pronto no sé por qué las dibujamos. ¿Okay? Bien. En este caso, vamos a observar que ahora en pantalla hay unos elementos que se aprecian un poco diferente al espacio modelo de AutoCAD, es decir, a la pantalla negra que tenemos acá. Si nosotros nos alejamos de nuestro dibujo, nos vamos a dar cuenta que prácticamente esta pantalla negra no tiene límites. Y podemos alejarnos tanto como AutoCAD nos permita y nos vamos a encontrar posiblemente un límite de superficie. En cambio, en esta parte sí. Las presentaciones o los layouts, es lo que se conoce en AutoCAD como el espacio papel de AutoCAD o el paper space. Este espacio papel es el lugar ideal para que ustedes estructuren y configuren cada uno de los planos que ustedes vayan a hacer en cualquier proyecto. Adicionalmente, por cada plano que ustedes tengan que armar, lo más recomendable es que creen una pestaña nueva. ¿Listo? Si un proyecto tiene 15 planos, porque tiene, no lo sé, hablando de este,
la vista superior, la vista con el techo, el detalle del baño, la fachada frontal, un corte, etcétera, etcétera. Por cada plano de esto debería haber una pestaña. ¿Listo? Hay personas que no lo manejan de esa manera, para ser sincero, sino que todo lo hacen a veces en la parte gris de esta hoja blanca. Yo no lo recomiendo, aunque a lo mejor para imprimir puede que a algunas personas les parezca sencilla, no es la mejor manera de trabajar el espacio papel de AutoCAD. Lo ideal es que en cada hoja vaya un solo plano. Si tenemos 15 planos, 15 pestañas deberían aparecer aquí abajo. ¿Listo? Otras personas también lo que hacen es que en el espacio modelo, en la pantalla negra, intentan inclusive crear el rótulo ahí, armar el plano dentro del espacio modelo y empezar a imprimir. De pronto tampoco es la forma correcta de hacerlo, porque dejamos de aprovechar otras herramientas importantes que tiene AutoCAD para lo que es la impresión de planos. No es contenido de nuestro curso, pero por lo menos yo se lo comento. Hay una herramienta que está en el menú de AutoCAD. Cuando nosotros le damos nuevo, está la opción que en español aparece como el conjunto de planos, en inglés aparece como el sheet set. Esta herramienta del conjunto de planos a nosotros nos permite organizar las presentaciones que tengan uno o varios planos para nosotros condensarlo todo o en un documento PDF o en una sola impresión directa a un plotter si tenemos un plotter conectado al computador. Es decir, nos ayuda a poder empezar a simplificar ciertos pasos. Pero esto lo podemos hacer siempre y cuando hayamos utilizado para cada plano una pestaña en particular. Si no lo hicimos así, esta herramienta no nos sirve. Bien, como por si acaso para dejarle la inquietud por si acaso. Cuéntame. Yo te voy a decir de pronto lo mismo. Como hicimos algún trabajo en casa, vamos a irnos y a una pestaña nueva y la que vamos a utilizar. Me da la sensación que de pronto pudiese haber algo que no estamos viendo. En el modelo, claro. No sabemos qué. Primero prende todo. Intentemos hacer una selección de aquí. Hasta el teóricamente debe mostrarnos el plano así. Enter y la E, que es la extensión. Bien. Pero no importa, no pasa nada. Perfecto. Sigamos entonces. Cuéntame, por favor. Seguro es que las capas estén ahorita congeladas para el papel y ahorita las congeladas. Porque aquí se ve, pero hay luz. ¿Listo? Pero eso lo hacemos en las capas. Pero ahorita lo ves. Cuando pasa de esa manera es porque están congelados. Por ejemplo, recuérdame tu nombre. A Pedro. Por ejemplo, un dato acá. A Pedro, cuando estaba en el espacio papel, a Pedro no se le están viendo ni las ventanas ni las puertas, ¿cierto? En ese caso, lo más probable es que sin querer, cuando empezamos a crear capas y empezamos a configurar capas, la propiedad que nos regula la visibilidad en el papel quedó congelada. ¿Qué quiere decir? En el espacio modelo se ve, pero en la hoja blanca no se ve. Eso ahorita lo acomodamos. ¿Listo? No es nada de qué preocuparse. Revisemos rápidamente las características de esta hoja blanca. Primeramente encontramos el fondo. Es literalmente el plano que nos va a servir a nosotros. Nosotros podemos ajustar ese tamaño diciendo que el plano es pliego, medio pliego, cuarto de pliego, tamaño carta, tamaño doble carta, tamaño A1, A2, A3, el tamaño que nosotros necesitemos para un plano en particular. Luego, más adentro, tenemos unas líneas segmentadas. Esas líneas segmentadas representan el margen de impresión.
ese margen de impresión no va a salir cuando vayamos a darle control P para imprimir. Es solamente para que nosotros observemos cuál va a ser el límite de lo que se imprime y lo que no se imprime. Todo lo que está por dentro del área de impresión se imprime, todo lo que está por fuera de ese margen de impresión no va a salir en el plano como tal. Vamos a darnos cuenta dentro de un ratico que existen unos planos, o unos, mejor dicho, planos no, unos formatos de papel donde hay unos márgenes que son mucho más pronunciados, como lo que tenemos ahorita en pantalla, y en otros casos el margen de impresión es prácticamente cero, es decir, está casi que pegado al borde de la hoja. Esos tipos de formatos de papel, ya lo vamos a ver ahorita, tienen el nombre, yo lo voy a escribir aquí en pantalla. Van a aparecer con este nombre, full bleed, o con un sangrado máximo, podría ser como que la traducción. ¿Listo? Cuando encontremos formatos de papel que tiene este nombre, la línea segmentada va a ser prácticamente inexistente porque va a estar prácticamente pegada a los bordes del papel. Es decir, podemos utilizar mayor cantidad de espacio en un plano. ¿Listo? Encontramos varios tipos, lo que llevan el full bleed y lo que no llevan el full bleed. Luego, en la parte interior a ese margen de impresión, en mi caso aparece un contorno en celeste, no sé en qué color les sale a ustedes, pero la capa activa que tienen en este momento debe ser el mismo color que les aparezca este recuadro. ¿Qué capa tenemos ahorita nosotros activos en nuestro computador? Mobiliario, puertas, ¿perdón? Textura de piso. ¿Listo? Dependiendo la capa que ahorita esté activa, va a ser la capa que va a almacenar este recuadro. ¿Listo? Y ahorita lo cambiamos. Ustedes recuerdan que ayer nosotros creamos un listado de capas, ¿cierto? Y habían dos capas que iban a estar vacías. ¿Cuáles eran esas dos capas? El rótulo y el viewport o ventana gráfica. Esa capa de viewport o ventana gráfica es para este recuadro que está acá. ¿Listo? ¿Qué es el viewport? Este es un elemento que nos ayuda a nosotros. ¿Okay? El viewport es básicamente una herramienta o un elemento en el plano que a nosotros nos ayuda a conectar lo que pasa en el modelo con la hoja blanca. Hagamos lo siguiente un momento. Vamos a seleccionar, por favor, la línea del viewport y le damos suprimir para borrar eso. ¿Ok? Se borró todo. Es decir, que hay que hacer todo de nuevo, ¿cierto? ¿Ok? No, no hay que hacer todo de nuevo. ¿Ok? Vamos a irnos, por favor, a la pestaña que dice modelo y vamos a ver si el proyecto está ahí. ¿Está? Es decir, que todavía no hay nada por qué preocuparse. Entonces, esa ventana gráfica a nosotros nos ayuda a vincular lo que está hecho en el modelo con la hoja de papel. En la hoja de papel obligatoriamente tiene que haber por lo menos una ventana gráfica. Si no hay, aunque sea una ventana gráfica, pues el plano va a salir como una hoja blanca. Por lo menos, aunque sea una ventana gráfica o un viewport, deberíamos tener para poder empezar a observar el contenido que hay en el espacio modelo. ¿Listo? Ahora sí, volvamos a darle control Z para observar en la hoja blanca, como lo tenemos ahorita. Seleccionamos, por favor, la línea de la ventana gráfica o viewport y desplegamos el listado de las capas y lo llevamos a su lugar correspondiente. Tiene que haber quedado como en un color violeta más o menos. ¿Listo? La que dice viewport o ventana gráfica. Adicionalmente, cuando nosotros creamos las capas, ¿cuál fue la característica adicional que nosotros le pusimos a esa capa del viewport? Que era no impresión, ¿cierto? En este caso, cuando una capa tiene la prohibición de salud, otro más, vamos a crear una pared aquí. La muralla de Donald Trump, aquí. Ok.
No, mentira, es simplemente 4. ¿Listo? En este caso, decía, se me fue la idea. Ajá, en la parte de la impresión. En este caso, los elementos que estén en una capa no imprimible no van a salir en la impresión. ¿Qué quiere decir? Nosotros esa capa del viewport o ventana gráfica le pusimos la prohibición en la impresora. ¿Qué quiere decir? Que este rectángulo en color morado no va a salir en la impresión. Solo saldrá el contenido que está ahí. ¿Listo? Esto normalmente lo hacemos para mejorar la estética de un plano, porque cuando vayamos a imprimir y encontremos otras líneas que no forman parte del proyecto, eso puede generar de pronto confusión al momento de leer un plano. Y no es lo más recomendable. ¿Listo? Entonces lo manejamos de esta manera solamente para mejorar la lectura de cada uno de los planos. Por último, dentro del viewport debemos estar observando el contenido de nuestro ejercicio. En este caso, sería la vivienda que dibujamos hasta ayer. Nosotros podemos, vamos a decirlo de esta manera, o vamos a inventarnos de esta manera. Imaginemos que el proyecto es nuestro salón de clase, nosotros aquí, y que el viewport es esta ventana que está acá. Imaginemos que este salón solamente tiene esta ventana. ¿Listo? Si nosotros abrimos la ventana, podemos de afuera meter la mano acá y empezar a manipular lo que está pasando en el salón. Yo le puedo meter la mano y empezar a andar el teclado de ella y dañarle todo el proyecto. ¿Listo? No mentira, no lo veo. ¿Listo? Nosotros podemos entrar a una ventana gráfica para manipular todo el contenido del proyecto. Es decir, como si metiéramos la mano por acá y empezamos a editar una silla, una mesa, cambiar de capa, incorporar un achurado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos formas posibles de hacer esa operación. Forma número 1, hacemos doble clic dentro del viewport y nos vamos a dar cuenta que este contorno se va a colocar un poco más grueso que antes. ¿Listo? Cuando hacemos doble clic aquí adentro, el contorno se hizo más grueso. Y si nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, el zoom dentro con la ruedita, el proyecto se va a colocar o más lejos o más cerca, ¿cierto? Fíjense que en este caso lo que estamos haciendo es manipular el contenido que está en el espacio modelo. ¿Cómo sabemos? Porque a veces de pronto puede que entre la prisa se nos olvide saber dónde estamos, si estamos en el modelo o en el papel. Observemos aquí abajo lo siguiente, por favor. En la parte inferior de la interfaz vamos a encontrar un nombre que en este momento debe aparecer como modelo. ¿Listo? En este caso, estamos literalmente en el espacio modelo de AutoCAD. Es decir, dame un segundo. Es decir, que si nosotros tocamos o editamos esta información, lo vamos a poder observar en la pantalla de A ver, atentos por acá un segundo, por favor. Miren acá. En este caso, yo me estoy acercando, en este caso, a la habitación. ¿Listo? Yo voy a borrar la cama, voy a borrar este achurado y ahora voy a irme al modelo. Fíjense lo que pasó acá. Se borró la información porque estábamos en el espacio modelo de AutoCAD. Vamos a darle deshacer para no dañar el plan. Listo. Ok. Normalmente yo siempre sugiero, si hay que modificar un plano, háganlo en el modelo, que para mí es más cómodo trabajar en el modelo, cualquier edición que en el papel. Hay gente que no sé por qué, le encanta hacer ediciones aquí en la hoja blanca, es decir, meterse en esta partecita muy angosta y empezar a editar. A mí siempre me ha parecido incómodo, pero como dice el dicho, pues cada cabeza es un mundo. Cada quien verá cómo le parece más cómodo. Bien. Cuando nosotros tengamos ahora sí que salir de ese espacio modelo, es decir, en este caso, a cerrar la ventana,
simplemente hacemos un doble clic por la parte gris de la hoja. Y el contorno tiene que otra vez observarse delgadito como estaba antes. En este caso, observemos ahora la parte inferior, donde anteriormente decía modelo, ahora que aparece escrito. En la parte de abajo. Ahora dice paper o debe decir papel. Ahora intentemos hacer zoom, por favor, con el cursor, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que se está acercando o alejando en este momento? Se acerca es la hoja como tal, ¿cierto? No el proyecto. La hoja es la que se pega a nuestros ojos o se aleja de nuestros ojos. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos con esta parte? ¿Vamos bien? ¿Claro? ¿Por qué? Bien. Mientras no borren todo está ahí. Bien. Continuamos entonces que tenemos todavía unos minutos. Cuando nosotros vamos a empezar a estructurar los planos, necesitamos saber cuál va a ser el formato en que lo vamos a entregar, ¿cierto? Preguntas rápidas. Listo, puede ser que pase, puede ser que no haya pasado. ¿En algún momento ustedes han tenido que manejar algún formato de plano en específico, ya sea en el trabajo, en la universidad o de pronto cuando estamos en la escuela? No, hasta ahorita no. ¿Ok? Listo, no pasa nada. Pero por lo menos nosotros cuando vamos a imprimir, a veces la persona que nos atiende dice, ¿este plano lo quieren en qué formato? ¿En pliego, medio pliego, cuarto de pliego? ¿Lo quieren doble carta? ¿Lo quieren en formato A1, A2, A3, etcétera, etcétera? Por ejemplo, yo siempre suelo decir, cuando estamos viendo dibujo técnico en la escuela, por lo menos a mí me pasaba, el profesor siempre nos decía, compren por favor en la librería o en una miscelánea un bloc rotulado de tamaño DIN A3. Y vamos allá a buscar un plano rotulado. ¿Listo? El A3 es un formato específico que existe en dibujo técnico. Hay muchos tipos de formatos, pero el A3 es uno que se utiliza mucho en dibujo técnico. Bien, nosotros en este caso, si yo pregunto a ustedes, ¿qué tamaño será nuestro papel que pudiésemos responder hasta este momento? Pliego, carta. ¿Hay algo que nos diga esto es formato carta, esto es formato pliego? Ahorita a simple vista, no. Necesitamos primero, siempre, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos primero ajustar el papel para luego, ahí sí, empezar a terminar de hacer las otras configuraciones de un plano. Entonces vamos a irnos a una parte específica de esto que estamos trabajando. En la cinta de opciones, parte superior, vamos a irnos por favor a la pestaña que está en celeste, que dice layout o presentación, si estamos en español. ¿Listo? En este caso, como hemos dicho anteriormente, las pestañas azules que suelen aparecer en la parte inferior son pestañas momentáneas o temporales que aparecen en un comando en específico. En este caso, mientras estemos en las hojas blancas, esta pestaña va a aparecer. Cuando nos vayamos al modelo, esta pestaña desaparece. ¿Listo? Solamente aparece cuando estamos en las hojas blancas. Vamos ahora sí a configurar esta hoja que está acá. Para configurarla, vamos a irnos a la parte izquierda, en la sección que dice Layout. Hay un botón que tiene como una hojita blanca con una pestaña doblada. En inglés aparece como el Page Setup Manager, en español aparecerá como configuración de la página. Y vamos a hacer un clic ahí, por favor. Nos aparecerá una ventana emergente como la que tenemos en este instante. ¿Listo? Ojo, no importa la información que les aparezca acá. En este espacio van a aparecer las pestañas que hasta ahorita nosotros les hemos dado clic. En mi caso, yo solamente he dado clic en la primera, que dice Layout 1, es la única que aparece acá. Pero en los diferentes casos que tenemos por aquí, debería aparecer por lo menos presentación 1, presentación 2 y Layout número 1, ¿vale? Indistintamente lo que aparezca acá, aquí no vamos a tocar nada. Bien, nos vamos directamente a la opción que dice Modify o Modificar.
Y esta es la ventana emergente para configurar la hoja. Va a ser exactamente la misma cuando nosotros en un ratito, no sé si nos dé tiempo hoy, vayamos a imprimir nuestro primer plano. ¿Listo? Cuando le demos control P para imprimir, como hacemos en otros programas, esto va a ser prácticamente igual. Lo único que va a cambiar es el título en la parte superior, que aquí estamos configurando la hoja, y cuando vayamos a imprimir dirá impresión. Básicamente esa es la única diferencia. Hay unos aspectos que es necesario que nosotros ajustemos de esto que tenemos acá. Y yo para esto voy a utilizar la guía número 4, donde tiene esta información mucho más detallada. ¿Listo? Aquí está. Esto está en la sesión número 4. Esto que está, digamos, delimitado con estas líneas en color verde, son las secciones que tenemos que ir ajustando de cada hoja. ¿Listo? Obligatoriamente vamos a comenzar por esta, que es la letra A, y luego seguimos con la letra B. Después de ahí, el orden puede variar según sea su gusto, ¿ok? Pero obligatoriamente, primero la A y luego la B, ya vamos a decir por qué. Comenzamos con el primer ajuste, que viene siendo la impresora, el plotter o el dispositivo de salida. Si estamos en español, aparecerá como el trazador, ¿cierto? Aquí arriba, esta porción. Primero hay que definir en un plano cuál va a ser el dispositivo de salida por medio del cual vamos a imprimir un plano. Si estamos en casa y en casa tenemos instalado en el computador la impresora que se llama HP 450, esa impresora debería aparecer en este listado. Sin embargo, vamos por favor a desplegar este listado de las impresoras y en este momento lo único que tenemos a disposición son impresoras virtuales que vienen por instalación, ya sea por Windows, instalación de pronto por AutoCAD, instalación de pronto por Office, instalación de pronto por alguna suite de Adobe. Todas esas impresoras virtuales van a llegar a parar al mismo sitio y todo lo que esté instalado en el computador como impresora aparecerá en este listado. Decíamos que lo primero que hay que seleccionar la impresora por la siguiente razón. Si nosotros vamos a decir, este fin de semana es el día sin IVA, y resulta que la tienda, sin ánimo de publicidad, que Catronic sacó una oferta de impresoras para la casa, porque ya viene otra vez, terminamos el receso escolar, y ahora los niños van a necesitar imprimir muchas más cosas en casa, bla, 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 todas las razones que pueda haber. ¿Listo? Y resulta que nosotros compramos una impresora para la casa, para los trabajos de los niños, una impresora que se llama HP 450. Si es una impresora para la casa, lo más seguro que la impresora solamente reciba tamaño carta, tamaño oficio, extra oficio, tamaño A4, media carta y uno que otro sobre. A lo mejor solamente reciba ese grupo de papeles. Si nosotros llegáramos a utilizar esa impresora que se llama HP 450, vamos a tener una gama limitada de planos para escoger. Y esos planos vienen en función a cómo el fabricante creó esa impresora. No todas las impresoras vienen con la misma cantidad de papel. Si vamos de pronto a un sitio, otra vez sin ánimos de publicidad, por ejemplo, a Ricaute o a Euroscopias, que manejan plotter, esas impresoras, que son bastante grandes, que manejan rollos de papel, vienen con unos formatos de papeles preinstalados por el fabricante. Tienen formatos de pronto pliego, doble pliego, medio pliego, formato A0, A1, A2, A3, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos a crear un plano con esas dimensiones y tenemos el plotter conectado al computador, pues entonces de una vez seleccionamos esa impresora. Sin embargo, como nosotros de pronto ni en el salón de clase ni en casa a lo mejor tenemos un plotter, vamos a utilizar para todos los ejercicios una impresora virtual que nos va a ayudar a generar un plano en formato PDF, es decir, un formato portable que ustedes van a poder compartirlo por el chat de WhatsApp, por el chat de Messenger, por de pronto el chat de Telegram, lo van a poder enviar por correo electrónico y cualquier persona lo va a poder abrir sin ningún tipo de problema. Bien. Vamos a desplegar ahora sí nuevamente el listado de las impresoras y vamos a seleccionar una que se llama DWG to PDF.ps3. Es casi una de las últimas.
DWG tu PDF.pc3. ¿Listo? Esta impresora lo único que nos va a hacer es el AutoCAD, lo va a imprimir en PDF y listo. Es lo único que estamos seleccionando acá. Con cada impresora se cargan cierto determinado grupo de papeles. Ahora sí, vamos a desplegar el listado de los papeles y vamos a encontrar una gama bastante extensa de formatos. Hay unos formatos que vienen en pulgadas, otros formatos vienen en milímetros, otros dicen que vienen de la serie A, otros formatos de la serie B, etcétera, etcétera. Vamos a intentar buscar uno que se llama ISO Full Bleed A3. ISO Full Bleed A3 y entre paréntesis debería decir 420 por 297 o al revés, 297 por 420. Cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de los dos es válido. ¿Listo? Lo importante es que sea el Full Bleed. Si nosotros nos ponemos a revisar ese listado, nos vamos a dar cuenta que hay otro que se llama ISO A3. No tiene la expresión que dice Full Bleed. Si escogiésemos ese otro plano, ese va a tener el margen de impresión mucho más grande. Estamos seleccionando este porque el margen de impresión es prácticamente mínimo. ¿Listo? Bien, ahora sí, ya escogimos impresora, ya escogimos papel. Verificamos el siguiente punto que aparece con la letra C, que es lo que vamos a imprimir. Aquí en esta casilla debería aparecer que vamos a imprimir el layout o presentación. ¿Listo? Verifiquemos que esa información aparezca. Debajo del área de ploteo aparece un desfase y dice X es igual a 0.00 y Y es igual a 0.00. Eso es simplemente lo que nosotros deseamos que se mueva un plano al momento de imprimir. La justificación que yo le doy a esto es porque a veces cuando nosotros vamos a imprimir un plano directamente de AutoCAD a un plotter, a veces el plotter no imprime tan centrado como nosotros quisiéramos que aparezca un plano en el papel. Y entonces a veces nos toca correr un poco o a la derecha o hacia arriba o en las dos direcciones un plano cuando vayamos a imprimirlo. Si ese es el caso, entonces ahí sí nos va a tocar realizar ese desplazamiento tanto en X como en Y de la impresión como tal. ¿De dónde toma el punto para hacer esa medida? De la esquina inferior izquierda de la hoja. Ese es el 0,0. Entonces, fíjense que solamente vamos a poder colocar un valor en X, se mueve hacia la derecha, y un valor en Y, se mueve hacia arriba. ¿Listo? Por los momentos, con que esté 0 en X, 0 en Y, es más que suficiente. ¿Listo? Bien, después de la D, seguimos por aquí arriba, letra E. En español debe aparecer como los estilos de trazado. En español está, en inglés está como los estilos de ploteo. Estos estilos de ploteo es básicamente ciertas configuraciones que AutoCAD tiene por defecto para sacar un plano. Por lo general, no siempre, por lo general los planos de dibujo técnico en casi un gran porcentaje se imprimen en blanco y negro, casi siempre. ¿Listo? Entonces vamos por favor a desplegar este listado y vamos a tomar la opción que dice monocromático.ctv. Ese monocromático.ctv nos ayuda a imprimir un plano absolutamente todo blanco y negro, excepto aquellas cosas que hayamos escogido con la pestaña de los colores que son de 3 coordenadas. Si utilizamos algún color que haya sido de 3 coordenadas, ese color va a salir en la impresión. Mientras hayamos escogido alguno de los 255, cualquiera de ellos sale blanco y negro. ¿Bien? Ya escogimos el color con que se va a imprimir el plano. En el medio, no está señalado con ninguna letra, hay unas opciones adicionales, especialmente hay una que dice transparencias. Si su ejercicio lleva transparencias, es decir, le ajustamos transparencia a una capa o le ajustamos transparencia a un achurado, que podemos también hacer esa variación, entonces esta opción tiene que estar prendida. Si no hay transparencia, no influye que no la prendamos. Más abajito, en la parte inferior derecha, está la orientación del plano. Si el plano sale horizontal, que es landscape, o vertical, la que dice portrait. ¿Listo? Es como... Préstame un segundo.
La opción que aparece, portrait, es la vertical, como si fuera portarretrato, como cuando uno le piden para la escuela, traiga una foto tipo carnet de 3 por 4 centímetros. ¿Listo? Así como aparece un portarretrato, así es la orientación. Y la otra landscape es como si fuera una postal, una fotografía cuando vamos de paseo y tomamos una foto 10 por 15. ¿Listo? Vamos a utilizar para este ejercicio, solo para práctica, la orientación vertical o la que dice portrait. Por último, tenemos donde está la letra G y la letra H. La escala del ploteo y la unidad del ploteo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos las primeras clases yo les dije, compañeros, cuando vayamos a iniciar un dibujo, por favor, en las unidades, valga la redundancia, del dibujo, vamos a colocarlo en milímetros siempre. No importa si dibujemos en metros, en centímetros o en cualquier otra unidad del sistema métrico, vamos a ubicarlo todos en milímetros porque eso nos va a ayudar a conectar con más herramientas o con más comandos más hacia adelante. Este es una de las cosas con que se conecta esa unidad. ¿Listo? Entonces, por favor, verificamos que la unidad siempre esté en milímetros y la escala sea 1:1, porque la escala la haremos nosotros en el papel. Cuando ya todo esto esté listo, simplemente le damos OK para aceptar y le damos a la siguiente ventana OK o cerrar. Y nos vamos a dar cuenta que, yo lo voy a hacer aquí un segundo rápido. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta que lo más seguro hubo un cambio de la hoja como la teníamos anteriormente a como está ahorita. Inclusive ahora el tamaño de lo que teníamos anteriormente se ve distinto en comparación con la hoja. ¿Listo? Porque antes creo que estaba en una hoja tamaño tipo carta, ahora le hicimos un poco más grande. Este formato A3 es como si fuera un doble carta más o menos, es más o menos esa proporción. ¿Listo? Bien, por ahorita vamos a hacer una pausa, porque ya nos toca ir cerrando la sesión de hoy, pero quiero que por favor guardemos los cambios de este ejercicio, porque mañana lo vamos a terminar. Mañana le vamos a colocar una escala, ahora sí, que queremos que un plano salga, escala 1 es a 100, 1 es a 50, 1 es a 25, etcétera, etcétera, y vamos a imprimir nuestro primer plano en formato PDF. ¿Listo? Entonces, por favor, guardemos todos los cambios. No, todo lo que vamos a imprimir, ojo, todo lo que vamos a imprimir en el curso es puro digital, cero físico. ¿Listo? Si al final, pues, ustedes quieren imprimirlo físico, pues listo, no pasa nada. Pero para efectos del curso, toda la impresión es digital. ¿Bien? ¿Alguien falta por la asistencia? ¿No? Bien. Listo, compañeros. Entonces, hacemos una pausa ahorita, hasta mañana. Ya vamos por ahí. Entonces, guardamos los cambios y nos encontramos nuevamente mañana viernes, 8 de la noche, para continuar con la sesión de lo que estamos trabajando el día de hoy. Que todos tengan una feliz noche, un feliz regreso a casa y un feliz descanso también.